En el otoño de 1930, el legendario explorador británico Bertram Thomas emprendió su viaje más histórico. Intentaría convertirse en el primer europeo en cruzar el imponente Rub al-Khali, ese inhóspito desierto árabe conocido intimidantemente por los angloparlantes como el Cuarto Vacío. Cubriendo un área de unas 250.000 millas cuadradas que se extienden a través de Arabia Saudí, Omán, los Emiratos Árabes Unidos y Yemen en el sur de la península arábica, el Cuarto Vacío es más grande que el país de Francia, el desierto de arena más grande del mundo en términos de volumen, con dunas de 800 pies de altura que bloquean el camino de posibles viajeros. Pero si algún europeo iba a ser capaz de cruzarlo, probablemente era Bertram Thomas. Nacido en Somerset, Inglaterra, en 1892, Thomas había sido enviado a Mesopotamia durante la Primera Guerra Mundial, donde rápidamente tomó a la zona y su gente, y ellos a él, luchando junto a las fuerzas locales e incluso convirtiéndose en un asesor político de alto rango del sultán de Omán. Conocía la zona y lo que le esperaba. Sabía cómo sobrevivir. Así que, el 6 de octubre de 1930, partió de Salalah, en la costa de Omán, en compañía de 25 guías beduinos para comenzar su intento histórico. Como más tarde describió, se dirigieron hacia el norte sobre las montañas de Kara, de unos 3.000 pies de altura, a través de bosques de incienso, y de allí a la gran estepa desconocida. Durante los siguientes 59 días no se vio ni se supo de Thomas. De hecho, su propio gobierno desconocía dónde estaba o qué estaba haciendo, y probablemente le habría prohibido expresamente hacer el intento si lo hubieran sabido, dejando a Thomas para llevar a cabo la misión en secreto. Si las cosas empeoraban, no habría grupo de rescate. Finalmente, el 5 de febrero de 1931, Thomas apareció en Doha, Qatar, sano e ileso, y con una increíble recompensa tomada del desierto en el remolque. En su camino había recolectado más de 400 especímenes de historia natural, incluidas 21 especies nuevas para la ciencia occidental. Sin embargo, los especímenes de historia natural no eran lo único que Thomas había traído del desierto. No, en su viaje había conseguido algo aún más increíble, una historia que le contaron sus guías beduinos que se había transmitido de generación en generación. La historia de una antigua ciudad perdida en el desierto, oculta bajo la arena. En palabras de uno de los guías, fue una gran ciudad, nos han dicho nuestros padres, que existió en la antigüedad. Una ciudad rica en tesoros, con jardines de dátiles y un fuerte de plata roja. Ahora yace enterrada bajo las arenas unos pocos días al norte. Sin tiempo que perder en su agotador intento de cruzar el desierto, Thomas no había podido perseguir la ciudad perdida, y aunque tenía la intención de volver para retomar la persecución, nunca pudo hacerlo. Sin embargo, registró la historia tal como se le presentó en su libro seminal, Arabia Felix, donde rápidamente causó revuelo entre el público europeo. Un hombre que se enamoró especialmente de la ciudad perdida del desierto fue nada menos que T.E. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia. A sus amigos, Lawrence escribió: «Estoy convencido de que los restos de una antigua civilización árabe se encuentran en ese desierto. Los árabes me han dicho que los castillos en ruinas del gran rey Ad, hijo de Kinad, han sido vistos por tribus errantes de la región. Siempre hay algo de sustancia en estos cuentos árabes». Lawrence incluso hizo planes para ir al desierto y buscar la ciudad perdida, pero nunca tuvo la oportunidad después de morir trágicamente en un accidente de motocicleta en 1935. Sin embargo, antes de morir, Lawrence dio a la misteriosa ciudad un apodo que se quedó. La nombró Atlántida de las Arenas. ¿Podría existir realmente esta ciudad perdida, una Atlántida de las Arenas esperando ser descubierta? Dentro del Corán hay un registro de una tribu antigua que durante mucho tiempo ha confundido a historiadores y eruditos. Conocidos como los Ad, la tribu de una zona llamada Iram, no aparecen en los textos del judaísmo o del cristianismo. Es curioso, ya que las tres religiones abrámicas se basan en la misma historia, y por lo tanto contienen mención de las mismas tribus y eventos antiguos. Piensa en el rey Salomón,
Moisés, el faraón egipcio, Noé y el diluvio, etc., todos en los libros sagrados de las tres tradiciones, pero no los Ad. Lo más notorio es que la tribu aparece en el Corán cuando Mahoma advierte a los incrédulos: ¿no han considerado cómo tu Señor trató a los Ad, la tribu de Iram, que tenía pilares elevados como no se produjeron en toda la tierra? Muchos estudiosos se han preguntado por qué los Ad de Iram no se han mencionado en otros lugares, si realmente construyeron cosas como las que no se produjeron en toda la tierra. ¿Existieron realmente los Ad? Y si lo hicieron, ¿qué les ocurrió? A esta segunda pregunta, el Corán ofrece una respuesta extraordinaria. Según el Corán, los Ad de Iram eran una tribu que existía en la península arábica después del diluvio de Noé. Allí construyeron un reino poderoso, utilizando su gran riqueza y experiencia para construir monumentos en todos los lugares altos y construir palacios como si ellos fueran a vivir para siempre. No temían afirmar su poder sobre sus vecinos, conquistando viciosamente a muchos en la península. Como dice el Corán sobre los Ad: y cuando tomáis, tomáis como tiranos. Pero este inmenso poder condujo a la arrogancia. El pueblo de Iram se volvió idólatra y malvado. Eso fue Ad. Negaron las señales de su Señor, desobedecieron a sus mensajeros y siguieron las órdenes de todo tirano obstinado. Debido a esto, Alá envió al profeta Hud a advertir a la gente de Iram para que renunciaran a sus malos caminos. Sin embargo, la gente de Iram no se inmutó. En un intento de convencer a los Ad de que Hud estaba diciendo la verdad, Alá envió una terrible sequía que afligió a Iram. En su apogeo, Hud suplicó con los Ad, pero aún así no quisieron escuchar. Finalmente, los Ad vieron una formación de nubes que se acercaba a Iram y creyeron que por fin habían llegado las lluvias, que estaban salvados. ¡Qué equivocados estaban! Entonces, cuando vieron el tormento como una densa nube que se acercaba a sus valles, dijeron felices: «Esta es una nube que nos trae lluvia». Pero Hud respondió: «No, esto es lo que buscabas apresurar, un viento feroz que trae un castigo doloroso». No era lluvia lo que traían esas nubes, sino una tormenta de arena, y el resultado fue cataclísmico. Como describe el Corán: y en cuanto a los Ad, fueron destruidos por un viento furioso y amargo que Alá desató sobre ellos sin cesar durante 7 noches y 8 días, de modo que habrías visto a su gente yacer muerta como troncos de palmeras arrancados. ¿Ves que quede alguno de ellos con vida? Y así termina la historia de los Ad de Iram. Su destino, su ciudad, según el Corán, arrasada por una tormenta de arena, enterrada bajo las arenas del desierto como si nunca hubiera existido. La pregunta que se hacen muchos eruditos es si esta historia no es más que una herramienta retórica, una alegoría que pretende ser una amenaza no muy velada contra el alejamiento de Dios, o si realmente podrían existir los restos de un antiguo y poderoso reino enterrado bajo las arenas árabes. Al menos una cosa es segura: si bien los Ad de Iram pueden no existir en las otras tradiciones abrámicas, el Corán no es el único lugar donde se cuenta su historia. Durante el siglo IX de la era cristiana, la copia más antigua de lo que se convertiría en uno de los libros más populares y antiguos del mundo se estaba ensamblando en Siria. Reuniría los primeros mitos y cuentos populares de Persia en una compilación extraordinaria que se conocería como Alf Laila wa Laila, las 1001 noches. La premisa básica del libro era simple. Un rey persa descubre que su esposa le ha sido infiel y la hace ejecutar. Luego se casa con una sucesión de vírgenes, pero las ejecuta a la mañana siguiente de la boda antes de que tengan la oportunidad de ser infieles. Eventualmente, el rey se casa con una mujer llamada Sherezade, quien, en la noche de su matrimonio, comienza a contarle una historia increíble que no termina. A la mañana siguiente, el rey, desesperado por escuchar la conclusión de la historia, no hace ejecutar a Sherezade. Esa noche, ella termina la historia y luego comienza otra. Esta se repite todas las noches,
Cada una de las historias que cuenta representa un antiguo mito persa, hasta que, después de las 1001 noches, el rey decide perdonarle la vida y los dos viven felices para siempre. Tras su creación inicial en el siglo IX, la recopilación del libro creció y se expandió a lo largo de los años en función del clima religioso y político de la época. A finales del siglo IX y en el siglo X se añadieron historias de Irak. En el siglo XIII se incorporaron historias de Egipto y Siria. A medida que esto continuó, siglo tras siglo, el libro se convirtió en una especie de historia viva de los mitos e historias del Medio Oriente. El libro finalmente apareció en Europa en 1704, primero en francés y luego, después de su popularidad, explotó en inglés, alemán, italiano, holandés, danés y ruso antes de finales del siglo XVIII. Permanece impreso en todo el mundo hasta el día de hoy, ayudando a dar forma a nuestra comprensión moderna de la historia de la región. Hay una historia dentro de las 1001 noches que merece especial atención, la historia de un hombre llamado Abdullah bin Ali Kalibah. En la historia sale al desierto en busca de su camello perdido, tras lo cual descubre una increíble ciudad desierta. Desmonté y cojeando mi dromedario y serenando mi mente, entré en la ciudad. Ahora, cuando llegué al castillo, descubrí que tenía 2 grandes puertas, nunca en el mundo se habían visto de igual tamaño, incrustadas con toda clase de joyas y jacintos, blancos y rojos, amarillos y verdes. Al contemplar esto, me maravillé con gran asombro y pensé que el caso era muy maravilloso. Luego, entrando en la ciudadela en un arrebato de miedo y aturdido por la sorpresa y el espanto, la encontré larga y ancha. Y allí había palacios elevados dispuestos en pabellones todos construidos de oro y plata e incrustados con joyas de muchos colores y jacintos y crisólitos y perlas. Y las hojas de las puertas de los pabellones eran como las del castillo en cuanto a belleza, y sus suelos estaban cubiertos de grandes perlas y bolas, no más pequeñas que avellanas, de almizcle, ámbar gris y azafrán. Ahora, cuando llegué al corazón de la ciudad y no vi allí ningún ser creado de los hijos de Adán, estuve a punto de desmayarme y morir de miedo. Además, miré hacia abajo desde los grandes techos de las cámaras del pabellón y sus balcones y vi ríos corriendo debajo de ellos, y en las calles principales había árboles cargados de frutos y altas palmeras, y la manera de su construcción era un ladrillo de oro y uno de plata. Así que me dije a mí mismo, sin duda este es el paraíso prometido para el mundo venidero. Al regresar de la ciudad perdida, Abdullah inmediatamente busca informar a los funcionarios del gobierno local sobre su increíble hallazgo, describiéndoles en detalle las cosas increíbles que había visto e incluso mostrándoles algunas de las perlas y bolas de almizcle y ámbar gris y azafrán. Los funcionarios, asombrados por la historia pero escépticos, envían a buscar a otro hombre, experto en tales cosas, y le preguntan si alguna vez había oído hablar de una ciudad tan magnífica. A esto él responde inmediatamente, «Sí, oh comandante de los fieles, esto es Hiram, con pilares engalanados y brillantes, como nunca se hizo en las tierras, y el constructor fue Shaddad, hijo de Ad el más grande». Luego el hombre deleita a Abdullah y a los funcionarios con la historia del poderoso rey Shaddad y su ciudad de Hiram de los Pilares. Shaddad reinó solo sobre la tierra. Ahora le gustaba leer en libros antiguos y al encontrar la descripción del mundo venidero y del paraíso, con sus pabellones y pilares y árboles y frutas y demás, su alma lo movió a construir algo similar en este mundo, de la manera antedicha. Ahora bajo su mundo había 100.000 reyes, cada uno gobernando sobre 100.000 jefes, comandando cada uno 100.000 guerreros. Así que los llamó a todos ante él y les dijo, «Encuentro en libros y anales antiguos una descripción del paraíso, cómo es estar en el otro mundo, y deseo construirme uno semejante en este mundo». Durante muchos años trabajaron arduamente, construyendo esta ciudad paradisíaca para su gobernante todopoderoso, hasta que finalmente fueron a ver al rey y le dijeron que su ciudad estaba lista. Sin embargo, antes de que el poderoso rey pudiera llegar a la ciudad, sobrevino el desastre. Shaddad partió con su anfitrión, regocijándose en el logro de su deseo,
hasta que solo quedaba un día de viaje entre él e Hiram de los Pilares. Entonces Alá hizo descender sobre él y sobre los obstinados incrédulos que estaban con él un poderoso sonido de los cielos de su poder, que los destruyó a todos con su clamor vehemente, y ni Shaddad ni ninguno de sus compañeros vieron la ciudad. Además, Alá borró el camino que conducía a la ciudad y permanece en su lugar sin cambios. Antes de que Shaddad pudiera disfrutar del botín de su paraíso creado en la tierra, él y su ciudad fueron destruidos, perdidos para siempre en las arenas árabes. Parece, tras una lectura detenida, que la historia de Abdullah bin Ali Kalibá confirma y amplía la historia de Ad de Hiram en el Corán. ¿Podría existir realmente no solo una ciudad perdida enterrada bajo las arenas del desierto de Arabia, sino una ciudad perdida de una riqueza inimaginable, un paraíso perdido? Durante años, incluso siglos, muchos eruditos afirmaron que la legendaria ciudad perdida de Hiram no era real, que era simplemente un producto de la alegoría religiosa y la ficción fantástica. Eso es, hasta la década de 1970, cuando todo cambió. En 1964, un arqueólogo de la Universidad de Roma llamado Paolo Mattie lanzó una misión a un sitio en el norte de Siria, un área llamada Mardik, a unas 35 millas al suroeste de Alepo. Durante los primeros años, Mattie y su equipo encontraron muy poco en el sitio, salvo algunos fragmentos dispersos que los animaron a seguir excavando. Finalmente, en 1968, llegó el avance que esperaban. Ese año descubrieron una estatua dedicada a la diosa Ishtar que tenía una inscripción antigua que decía Ibitlim, rey de Ebla. Este fue un hallazgo impresionante. Ebla era el nombre de una ciudad de la que se habla en los textos de los antiguos egipcios, sumerios y acadios, pero nunca identificada en los tiempos modernos hasta ahora. Al reconocer la importancia del descubrimiento, Mattie y su equipo continuaron excavando lentamente el sitio durante un periodo de años, descubriendo numerosos templos, murallas, puertas y otras construcciones impresionantes que alguna vez formaron la ciudad de Ebla. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación echaría por tierra todo lo que habían encontrado previamente. En 1974, Mattie y su equipo estaban removiendo escombros de un antiguo palacio cuando descubrieron 42 tablillas de arcilla que parecían ser parte de algún tipo de archivo del palacio. Al final resultó que eso fue solo el comienzo. Allí, debajo de la tierra, había muchos miles de tablillas de arcilla almacenadas ordenadamente en estantes que se habían derrumbado en un incendio que parecía haber destruido el palacio. El fuego, al parecer, había sido un golpe de suerte para los arqueólogos e historiadores, ya que había conservado las tablillas de arcilla como si estuvieran en un horno. Las tablillas incluso tenían etiquetas de catálogo de arcilla adheridas a ellas para su identificación. En total, los arqueólogos descubrieron unas 17.000 tablillas y fragmentos que contenían un insondable tesoro de información sobre la ciudad de Ebla y la región circundante en ese momento. Lo más increíble es que las tablillas contenían información detallada sobre los vecinos y socios comerciales de Ebla, incluidos Damasco, Gaza, Biblos, el Líbano y los cananeos, proporcionando información histórica detrás de escena sobre estos lugares en ese momento, sobre reinos y civilizaciones que se conocían en tiempos modernos, pero nunca en este nivel de detalle. Fue, según muchos, uno de los descubrimientos más significativos del siglo XX. Incluido en el registro histórico de estos vecinos y socios comerciales, había un lugar en particular que llamó la atención de los arqueólogos, la ciudad de Hiram. Las tablillas se referían a ella como la legendaria Hiram, la ciudad de las torres, lo que parecía confirmar que la Hiram, que tenía elevados pilares en el Corán y elevados palacios en las Mil y Una Noches, había existido realmente en algún momento. Las tablillas incluso describen Hiram como un lugar de magia negra e idolatría, lo que parece confirmar las supuestas costumbres perversas de Hiram en ambos libros. Después de negar su existencia durante tanto tiempo, los arqueólogos encontraron por primera vez pruebas tangibles de Hiram. La pregunta es,
Si hay pruebas de que Hiram existió, ¿dónde está ahora? ¿Qué le pasó? ¿Y podría estar realmente enterrada bajo la arena? Ebla fue una vez una ciudad perdida, ahora encontrada. ¿Podríamos hacer lo mismo con Hiram? En 1948, un grupo geológico de la Petroleum Development Ltd. De Omán estaba realizando un estudio en la vasta y desolada extensión del Cuarto Vacío, en la provincia de Dhofar del país, cuando se encontraron con algo muy curioso. Mientras se acercaban al antiguo oasis de Shisr, notaron a lo lejos lo que al principio creyeron que era un gran acantilado blanco. Pero a medida que se acercaban, se dieron cuenta de que no era un acantilado en absoluto, sino el muro de un fuerte en ruinas, asentado sobre una cueva parecida a una cantera que conducía a la oscuridad de la tierra. El área alrededor de este fuerte estaba totalmente desierta, lo que dejó a los geólogos preguntándose si el área había sido un centro de población que justificaba un fuerte y qué le había sucedido. Pero debido a que no poseían equipo arqueológico moderno y debido a que estaban más preocupados por obtener el agua del antiguo pozo de Shisr en su difícil viaje por el desierto, no continuaron con las preguntas sobre este fuerte, simplemente tomaron nota y siguieron adelante. Curiosamente, Bertram Thomas, en su propio viaje a través del Cuarto Vacío entre 1930 y 1931, se detuvo en el oasis de Shisr y de hecho tomó nota de un raro fuerte en el sitio. Sin embargo, sus guías le habían dicho que el fuerte había sido construido por un jeque local solo unos cientos de años antes, por lo que, al igual que los geólogos de Petroleum Development Ltd., Thomas simplemente tomó nota y siguió adelante. Entonces, ¿este fuerte realmente tenía solo unos pocos cientos de años o era algo mucho más antiguo? La pregunta permanecería sin respuesta, el misterio sin resolver, durante más de 40 años. Nicholas Clapp fue un escritor, cineasta y arqueólogo aficionado que saltó a la fama a principios de la década de 1990 cuando una autodenominada idea loca cambió por completo el juego de la arqueología para siempre. Cuando era niño, Clapp se había enamorado de la idea de una ciudad perdida bajo las arenas árabes después de leer Arabia Felix de Bertram Thomas. Para cuando llegó a la edad adulta, Clapp había decidido que donde Thomas había fracasado en volver al área y encontrar la ciudad, él retomaría la persecución y tendría éxito. Pero primero surgió la idea loca. A principios de la década de 1980, Clapp de improviso llamaría al laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en Pasadena, California, un lugar famoso por sus imágenes de radar satelitales. A los científicos que contestaron al teléfono, Clapp les haría una pregunta simple, aunque inaudita. Si una ciudad estuviera enterrada en el desierto, ¿podrían verla con este radar? De alguna manera, Clapp convenció a los científicos de la NASA no solo de que no era un bromista, sino de que se tomaran su idea en serio. De hecho, acordaron escanear el Cuarto Vacío con un sistema de radar especial que podía ver a través de la arena y detectar características geológicas del subsuelo durante su próximo vuelo de radar del transbordador en 1984. Usando las imágenes obtenidas en este vuelo, los científicos de Clapp y Jet Propulsion Laboratory notaron algo sorprendente. Allí, extendiéndose por toda la región y a través del Cuarto Vacío, había una extensa red de antiguas rutas comerciales, caminos donde cientos de miles de camellos viajaban por la superficie de la Tierra, ahora ocultos bajo la arena. Clapp estaba convencido de que estas antiguas rutas comerciales guardaban el secreto de una ciudad perdida bajo la arena. Supuso que donde convergían estas rutas comerciales habrían sido antiguos centros de población, los centros de comercio a lo largo de una ruta comercial. Y de hecho, cuando miró más de cerca, Clapp notó que una gran cantidad de estos antiguos caminos parecían converger en el mismo lugar, el oasis de Shisr. Armado con esta información, Clapp contrató los servicios de un arqueólogo estadounidense llamado Yuri Zarins y un explorador británico llamado Sir Ranulph Fiennes, y juntos se dirigieron al área para averiguar qué estaba pasando. Casi de inmediato, cuando el equipo comenzó a excavar, supieron que habían dado con algo.
Primero, descubrieron que los lugareños que le habían dicho a Bertram Thomas que el fuerte de Chisre tenía solo unos pocos cientos de años, tenían razón. El fuerte solo tenía unos pocos siglos de antigüedad, excepto que estaba construido sobre los escombros de algo mucho, mucho más antiguo. A medida que comenzaron a excavar, comenzaron a descubrir los restos de un gran asentamiento antiguo que sorprendentemente datan de casi 5.000 años de antigüedad. En el centro de este antiguo asentamiento había algo realmente espectacular. Allí se encontraba una enorme e imponente fortaleza permanente rodeada por 8 muros, cada uno de ellos de unos 10 a 12 pies de alto y 60 pies de largo. En cada esquina de la fortaleza se alzaba una enorme torre de unos 10 pies de diámetro y 30 pies de altura. Según lo que encontraron dentro de esta fortaleza, parecía ser una residencia real para el rey, una instalación de procesamiento y almacenamiento para la ciudad antigua y un centro de mantenimiento de registros para un antiguo centro de comercio. Aunque había más. Mientras continuaban con su trabajo, los arqueólogos descubrieron qué había sido de este asentamiento que alguna vez fue próspero. Parecía que la ciudad había sido construida sobre una caverna de piedra caliza, antes de que eventualmente el peso de la ciudad causara que se derrumbara en un sumidero gigante, destruyendo la ciudad y enterrándola para siempre bajo la arena. Por mucho que les doliera, los arqueólogos se vieron obligados a admitir que las partes de la ciudad que habían desaparecido en este sumidero probablemente se perdieron para siempre, dejándolos solo para preguntarse y especular qué otros misterios podrían revelarse si solo pudieran recuperar lo irrecuperable. Pero para Nicholas Clapp no se requirieron más descubrimientos. Creía que el misterio había sido resuelto, que había conseguido lo que había venido a buscar. Aquí había un poderoso centro económico antiguo, marcado por imponentes torres mucho más allá de lo que debería haber sido tecnológicamente posible en ese momento, destruido por un evento cataclísmico y enterrado bajo la arena. Para Clapp, esto solo podía significar una cosa, que finalmente se había encontrado la ciudad perdida de Hiram. Ranulph Fiennes estuvo de acuerdo y escribió un libro en 1992 que afirmaba que el antiguo misterio había sido resuelto. El libro se titulaba Atlántida de las Arenas. ¿Podría haber sido realmente la ciudad perdida de Hiram encontrada? Y si es así, ¿qué otros tesoros incalculables de la antigua poderosa ciudad podrían perderse en las profundidades de la tierra? ¿Y qué otros misterios antiguos podrían resolverse o revelarse? ¿Será el oro y las joyas del paraíso terrenal de Hiram descrito en las 1001 noches? ¿O cosas como las que no se produjeron en toda la tierra como se describe en el Corán? ¿O incluso podría ser algo más? Un día de 2004, un neurólogo y arqueólogo aficionado llamado Abdullah Al-Said estaba buscando casualmente en los campos de lava de Hayrat Khaibar, en Arabia Saudí, con un grupo de aficionados que él dirigía, cuando descubrió un muro de piedra inusual de 3 pies de altura. Aunque quizás peculiar, no pensó mucho en eso en ese momento. No fue hasta 2008, cuando la tecnología nueva y emergente cambió totalmente su visión de la situación. Usando Google Earth, que solo entonces estaba ampliamente disponible, Al-Said pudo darse cuenta de la verdadera extensión de estas curiosas estructuras en el área, a las que comenzó a llamar puertas. No había una, ni dos, ni tres, ni siquiera docenas, sino cientos de ellas, repartidas en una vasta área. Como él describió, estaba literalmente aturdido y no pude dormir esa noche, volando como un pájaro por todo el Arrat de una estructura enigmática a otra. ¿Cómo es que pasamos por estas estructuras sin apreciar su diseño? Al darse cuenta de que estas estructuras requerirían un examen más profundo del que estaba calificado para dar, Al-Said envió las fotos que había extraído de Google Earth a David Kennedy, un arqueólogo de la Universidad de Australia Occidental y un hombre que había pasado 40 años documentando estructuras de piedra y monumentos funerarios en la península arábiga. En el transcurso de la próxima década, Kennedy buscaría y documentaría esas puertas de piedra. Finalmente informó en 2017 que él y su equipo habían descubierto unas 400 de las estructuras, que abarcaban desde varios cientos hasta varios miles de pies de largo,
algunos hasta 30 pies de espesor. A pesar de sus muchos años de experiencia, Kennedy estaba perplejo en cuanto al propósito de estas enormes estructuras. En sus palabras, no parecen estructuras donde habría vivido la gente, ni parecen trampas para animales, ni para deshacerse de cadáveres. Es un misterio cuál habría sido su propósito. Para 2021, el misterio solo se había profundizado cuando los investigadores informaron haber encontrado más de 1000 de estas estructuras, a las que ahora llamaban mustátiles, la palabra árabe para rectángulo, en un área de casi 100.000 millas cuadradas. Aún más sorprendente, los arqueólogos dataron las estructuras en más de 7.000 años de antigüedad, lo que las hace más antiguas que Stonehenge. Cuantos más mustátiles se encontraban, más desconcertados se volvían los arqueólogos. ¿Para qué eran estas estructuras?, preguntaron, y por qué algunos eran muy visibles mientras que otros parecían casi ocultos. Además, ¿cómo pudieron los antiguos comunicar cómo construir estas imponentes estructuras a distancias tan grandes? ¿Y cómo lograron construir algunas en las laderas de montañas y volcanes? Sin duda es un misterio arqueológico, pero de nuevo es solo uno de un número creciente de misterios arqueológicos que han aparecido en la región en los últimos años. Considera, por ejemplo, el enorme círculo de piedra encontrado en los altos del Golán en 2015, que se reveló que tiene la misma edad que Stonehenge. En realidad son 5 círculos, formados por enormes piedras de entre 6 y 8 pies de altura. En hebreo se la conoce como la rueda de los gigantes, y quizás por una buena razón. Con más de 500 pies de diámetro, es casi el doble de grande que Stonehenge. David Kennedy señala que se han encontrado grandes círculos similares en toda la región, todos con una apariencia similar, demasiado cercana para ser una coincidencia. ¿Quién podría haber construido estos enormes círculos de piedra y por qué? O considera las antiguas avenidas funerarias encontradas en 2022, que se extienden por miles de millas a través de la península arábica, antiguos corredores que unen oasis y pastos, bordeados por miles de monumentos funerarios. ¿Qué civilización antigua podría haber creado estas antiguas supercarreteras que se extienden por tantos miles de kilómetros? En opinión de un arqueólogo que trabaja en la región, los hallazgos arqueológicos que surgen de estas regiones tienen el potencial de cambiar profundamente nuestra comprensión de la historia temprana de Medio Oriente. ¿Pero cómo? Algunos tienen una respuesta. Según algunos, una explicación de las gigantescas estructuras de piedra, las ciudades enterradas y las extensas carreteras descubiertas en la península arábiga se puede encontrar donde comenzó el misterio de la ciudad perdida de Irán, en las páginas del Corán. Allí, los Ad de Irán se describen no solo como una poderosa tribu de pilares imponentes y poder económico, sino como individuos enormes y poderosos, lo suficientemente grandes como para arrancar árboles con sus propias manos y tallar casas en montañas. ¿Quién es más poderoso que nosotros en fuerza?, preguntan los Ad. Tal vez su estatura gigante les permitió construir no solo la ciudad paradisíaca de Irán, sino también las enormes estructuras de piedra y las supercarreteras que se encuentran en la península arábiga, a través de los desiertos, en las laderas de las montañas, en los campos de lava. Curiosamente, aunque los Ad de Irán no aparecen en las Biblias judías o cristianas, se parece mucho a algo que sí lo hace: los Nefilim. En el libro del Génesis, los Nefilim son seres misteriosos de enorme tamaño y fuerza, descritos como la descendencia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Gigantes tan grandes que en su presencia los humanos nos convertimos en saltamontes a nuestros ojos. ¿Podrían los Nefilim haber sido los Ad de Irán? La conexión va más allá y se vuelve más misteriosa. El Génesis describe a los Nefilim como hombres poderosos de la antigüedad. En el Islam hay un grupo de deidades antiguas llamada los Jinn, que también son conocidas como los antiguos. Al igual que los Nefilim, se dice que los Jinn procrearon con humanos y, según algunos, fueron estos Jinn los que construyeron la ciudad de Irán. Curiosamente, la antigua palabra árabe para pilar,
como en Hiram de los Pilares, tiene otro significado, antiguo. ¿Era realmente Hiram de los Pilares la ciudad de los antiguos? ¿Y los Ad de Hiram eran realmente los Jin? Yendo más allá, los gigantescos mustélidos de piedra que se encuentran en toda la península arábiga son conocidos por las tribus beduinas locales como las obras de los ancianos. ¿Podrían estas enormes estructuras de piedra y tal vez las antiguas autopistas que las conectan realmente haber sido construidas por estos ancianos, estos antiguos gigantes registrados en las tradiciones abrahámicas como los Jin, los Ad de Hiram y los Nefilim? Para responder a estas preguntas, uno podría tener que mirar fuera del canon oficial de las religiones abrahámicas a otro antiguo libro sagrado, uno que cuenta una historia tan dramática que fue prohibida en la Biblia cristiana. Es conocido como el libro de Enoc. Si quieres saber qué revela este libro sobre los antiguos gigantes y la historia no solo de la península arábiga, sino de la humanidad misma, puedes ver nuestro vídeo sobre el libro de Enoc. Y si quieres aprender más sobre los gigantes, tenemos un documental completo que muestra docenas de artículos de periódicos antiguos que hablan sobre los descubrimientos de gigantes, junto con muchos relatos de figuras históricas que se encuentran con gigantes en lugares remotos. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Gracias por vernos. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón me gusta. Y si eres nuevo, dale a suscríbete y a la campana a continuación para recibir futuras notificaciones.